Producciones Científicas presenta. Muy buenas tardes, televidentes de la costa norte de Colombia y de todos los lugares donde entra nuestra señal. Bienvenidos a su programa Salud, Solo Salud, como siempre tratando un tema muy interesante. Para el día de hoy hablaremos todo lo relacionado con el corazón, este órgano de vital importancia que debemos cuidar y vigilar. Pero antes saludemos a nuestro compañero Argemiro Hernández. Muy buenas tardes, Argemiro. Muy buenas tardes, Kathleen y queridos televidentes. Hoy nuestro programa es dedicado totalmente al corazón. Precisamente, ¿quién de ustedes, amigos televidentes, no ha oído hablar de un preinfarto, un infarto, una angina de pecho o una hipertensión? En nuestro programa hoy trataremos con especialistas médicos reconocidos tanto en la costa como a nivel nacional todo este tema sobre el corazón, que además dicen que es con el que nos enamoramos. Como invitado especial nos acompaña el doctor Miguel Urina Triana, médico cardiólogo y especialista en todos estos importantes temas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Salud, Solo Salud. Muy buenas tardes, Katy. Muy buenas tardes, Argemiro. Muy buenas tardes, teleaudiencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales, pero en breve regresamos a este su programa Salud, Solo Salud. Iniciamos nuestra charla con el doctor Miguel Urina preguntándole, doctor, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial medida por un aparato que se llama el esfingomanómetro, en la cual los rangos de la normalidad están determinados por una serie de guías que han hecho a nivel mundial. Desde la última reunión del séptimo comité, que es un comité internacional, se determinó que la presión arterial normal está entre 120 hasta 139 de sistólica y entre 80 y 89 de diastólica, especialmente en la población de pacientes que tienen hipertensión arterial y son diabéticos. Antes se usaban otras mediciones para las cifras de presión arterial, pero cada vez son más rígidos en tratar de encontrar cuál es la presión óptima. Existen dos grandes comités, uno en Estados Unidos, otro en Europa, aun cuando ellos dan diferente terminología a la definición de hipertensión arterial, más o menos es lo mismo, ¿no? Es tener cifras por encima de esos valores que son considerados normales en la guía. Una persona nace con una presión arterial y durante el tiempo que transcurre su vida, por endurecimiento de las arterias, va aumentando la presión arterial. Una persona tiene una presión normal, pero si hace ejercicio, la presión arterial responde también con aumento. Entonces, es muy importante, cuando se vaya a hacer valoración del estado o definición de hipertensión arterial, que se tome la presión arterial en estado de reposo. Entonces acepta que si el paciente ha tenido o el sujeto ha tenido ejercicio, se tome la presión y esa sea tenida como la presión normal. Precisamente, doctor Urina, ¿cuáles son las causas de la presión arterial alta? En nuestro medio y en general, cuando uno revisa pues las causas de presión alta, hay una que es muy lamentable porque a veces no tenemos la manera de descubrirla, que es la hipertensión arterial esencial, es decir, que es idiopática, no tenemos una causa. Existe una serie de hipertensiones arteriales ya de tipo no primaria, sino secundaria, donde aparecen las enfermedades renales, donde aparecen enfermedades precisamente relacionadas con estenosis de las arterias renales, malformaciones congénitas en la parte renal, la utilización de medicamentos, especialmente aquellos pacientes, por ejemplo, que están tomando corticosteroides, etc. Es decir, la lista podría abarcar 300, 400 enfermedades, pero lo importante es que para hacer el diagnóstico uno tiene que estar claro de saber si la persona tiene una hipertensión que no tiene una causa explicable o si se le puede encontrar una causa, especialmente cuando la hipertensión se descubre en individuos jóvenes y que no tienen antecedentes de pronto en la familia de haber tenido presión alta. Recuerden ustedes que casi todas las enfermedades son de tipo o de origen genético y existen factores ambientales que modifican la aparición de la hipertensión. Doctor Urina, ¿qué complicaciones puede traer la hipertensión? La hipertensión arterial es uno de los grandes enemigos silenciosos porque la hipertensión arterial no duele. Es decir, el paciente
generalmente a veces hace una correlación que no es cierta, que es que tengo dolor de cabeza, entonces tengo hipertensión arterial. Eso podría ser cierto porque todo tipo de dolor aumenta la presión alta, pero no necesariamente todos los pacientes hipertensos tienen ese síntoma. Lo habitual es que no tengan ningún síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, el transcurrir del tiempo con presión alta, empieza a haber daños importantes en órganos clave. Uno de ellos es el cerebro. Los vasos sanguíneos del cerebro pueden tener lo que vulgarmente se conoce como trombosis cerebral, que en realidad no es una trombosis, es un derrame cerebral producido por una ruptura de un vaso arterial y es una consecuencia o causa grave producida por la hipertensión arterial. Bueno, doctor, al detectarse en un paciente hipertensión, ¿qué tratamiento inmediato debe realizarse? Bueno, lo primero que debe hacer es acudir donde el personal calificado para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. En nuestro medio debe ser el médico general, que es la persona que toma estos pacientes de primera vez. Ese paciente, una vez se ha hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero que hay que mirar es si esa hipertensión arterial está solita o está acompañada de otras enfermedades que produzcan riesgo cardiovascular. Me explico. Si el paciente de pronto es hipertenso, ya diagnosticado, y fuma, o tiene el colesterol alto, o es un diabético, entonces tratar de acomodar, o si es una señora, si es un señor, o si es un anciano, o si es un niño, tratar de acomodar eso. Y antes de cualquier tratamiento médico, hay que utilizar lo que se llama tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, donde los hábitos saludables de vida son muy importantes. Por ejemplo, dormir bien, tener buen genio, comer sin sal, amar, mucho cariño, eso es muy importante, no estar mal geniado, poder manejar muy bien la ira. Se sabe que hay poblaciones, por ejemplo, los conductores de vehículos automotores pesados, taxistas, sufren más de infarto porque tienen más problemas del tráfico diario. Entonces, antes de ponerle a alguien una medicina, lo más importante es revisarlo. Doctor Urina, ¿se puede curar o no definitivamente la hipertensión? Bueno, la palabra curación en medicina es de las cosas más difíciles. Es una enfermedad que de pronto es como cuando se hace el diagnóstico de alcohólico anónimo. Yo puedo haber dejado de beber trago o de beber alcohol y sigo siempre siendo un alcohólico, porque el paciente, para poder combatir a su enemigo, tiene que reconocer que lo posee. De pronto, si controlarla se considera como curación, sí. Uno con un buen tratamiento médico, con un buen cambio en el hábito de vida, se logra un buen control de la presión arterial y eso le quita también todos los otros factores de riesgo de daño de los órganos que habíamos conversado. Sí, podría ser considerado como decir que se curó. Ahora, el paciente va a tener el riesgo de tener hipertensión. A veces hay casos de pacientes muy juiciosos, muy medidos con su dieta, que se vuelven especialistas en el deporte, que las dosis de medicamentos que estábamos utilizando se tienen que reducir porque ya se ha logrado un adecuado control, pero ese paciente sigue siendo paciente hipertenso. Entonces, es importante de pronto tener esto en cuenta para que la persona que va donde el médico le hacen el diagnóstico de hipertensión, se toma un medicamento, cree que ya está curado porque ya la presión le volvió a normal, deja de tomar el medicamento y otra vez cuerpo glorioso, muy probablemente al año, a los 2 años va a tener nuevamente presión alta, porque no hubo realmente un cambio absoluto de filosofía de vida. A continuación, nuestra periodista Melissa Moreno nos presenta un informe sobre la angina de pecho, síntomas, diagnóstico y tratamiento con el doctor Efraín Romero, médico cardiólogo. La angina de pecho hoy por hoy forma parte de la cardiopatía isquémica, de la enfermedad coronaria. La angina de pecho, digamos que puede ser una complicación de una hipertensión arterial mal controlada. Hoy por hoy tratamos la hipertensión arterial para evitar esos eventos cardiovasculares. Dentro de esos eventos cardiovasculares encontramos la angina de pecho, o el ataque cardíaco comúnmente llamado, que es una complicación, digámoslo, de la hipertensión arterial. El diagnóstico de la angina de pecho es eminentemente clínico. Es un diagnóstico que nosotros basamos en el interrogatorio en base a las características del dolor de pecho. El dolor de pecho, de la angina de pecho, el dolor torácico es un dolor típico, básicamente un dolor opresivo que ocurre en el pecho irradiado al dorso, que puede acompañarse de manifestaciones neurovegetativas como mareos, náuseas, sudoración, diaforesis o simplemente la sensación inminente de una muerte súbita.
El tratamiento, dependiendo, si es una angina crónica estable, básicamente es modificación de todos los factores de riesgo, controlarle todos los factores de riesgo que tenga, además de su angina de pecho, la hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dislipidemia, etcétera, etcétera. Y en el paciente que tiene una angina inestable, es un manejo intrahospitalario específico, es decir, uso de aspirina o antiagregantes plaquetarios. Si es un paciente que tiene un infarto, uso de trombolíticos como la estreptoquinasa y otras drogas que nosotros utilizamos intrahospitalariamente, que está demostrado que reducen la morbimortalidad por infarto o por angina de pecho. Como es habitual en nuestro programa Salud Solo Salud, tendremos la sección Diabetes al Día. En esta ocasión con el doctor Alejandro Díaz Bernier, médico diabetólogo, con quien trataremos todo lo relacionado con la diabetes. Y adicionalmente ponemos a su disposición nuestro correo electrónico saludsolosalud@hotmail.com para cualquier tema o sugerencia. Cuando regresemos de comerciales tendremos Diabetes al Día y la consulta, donde usted, amigo televidente, totalmente gratis, puede consultar a todos los médicos especialistas de nuestro set. Continuamos en Salud Solo Salud. Ahora es momento para la sección Diabetes al Día con el doctor Alejandro Díaz Bernier. La tienda del diabético presenta Diabetes al Día. Para su programa Salud Solo Salud, en su sección Diabetes al Día, les habla el doctor Alejandro Díaz Bernier, especializado en diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que compromete todos los sistemas del organismo, que tiene una antigüedad. Sus primeros datos acerca de si una persona fue diabética están relacionados desde un papiro que fue encontrado 1500 años antes de Cristo, llamado papiro de Ebers, que simbolizó aproximadamente lo que era el primer diabético, lo cual es una enfermedad que tiene toda una historia, que está proyectado para el año 2025, 300 millones de diabéticos en el mundo, que la incidencia en los países de su desarrollo es aproximadamente de 6 a 7%, o sea, de cada 10 personas, 7 o 8 son diabéticos. Lo cual significa de que definitivamente, si entendemos el mensaje, estamos al frente de algo que es grande, que es lo que está causando hoy mayor incidencia de mortalidad temprana cardiovascular, pero también mayor incidencia de complicaciones en la calidad de vida del ser humano. Para finalizar el capítulo de hoy, donde quiero recalcar que definitivamente el denominador común para que se presenten estas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como los trastornos de los lípidos, pero que se traducen en una mortalidad precoz del ser humano, la obesidad y el sedentarismo son el denominador común. Con esto queremos finalizar el capítulo de hoy, pero dejarle las puertas abiertas para que ahora sí, en el próximo capítulo, podamos hablar sobre la forma como se hace el diagnóstico y cuáles son los síntomas o qué pacientes presentan síntomas y cómo se hace el control y el seguimiento de nuestros pacientes diabéticos. Les deseamos una feliz tarde y acuérdense que Salud Solo Salud es para ustedes. Continuamos con el doctor Miguel Urina, médico especialista en cardiología, invitado al programa Salud Solo Salud. Precisamente, doctor, queremos preguntarle, ¿cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos que se recetan para el tratamiento de la hipertensión? La mayoría de ellos tienen efectos secundarios afortunadamente leves. Por ejemplo, con la utilización de diuréticos hay algunos de ellos que pueden producir pérdida de elementos como potasio y en algunos casos pues esa pérdida electrolítica puede ocasionar molestias menores como calambres, etc. En los ahorradores, por ejemplo, de potasio, puede darse el caso de que tienen tanto ahorro de potasio que puede haber un incremento del potasio medido en sangre y eso pues también es un efecto indeseable del laboratorio. Pero yo creo que lo que más les preguntan a uno es que cuando yo me tomo el medicamento, especialmente en población masculina, ¿cómo va a ser mi comportamiento en mi vida sexual? Y hay un papel muy importante que muchas de estas medicinas, además de ser medicamentos bioseguros, han enfatizado. Es tratar de encontrar el medicamento ideal para la presión arterial que no produzca. A continuación,
continuación, el doctor Rodolfo Vega Llamas, médico cardiólogo, tratará todo lo relacionado con el infarto de miocardio. Veamos. El infarto de miocardio es una patología en la cual se obstruye una arteria que irriga el corazón. Todos sabemos que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y lo llevan a través de estas arterias que van hacia la musculatura cardíaca. Cuando esta arteria se obstruye por cualquier motivo, inmediatamente no fluye la sangre, no llega el oxígeno al músculo y este músculo deja de contraerse, y todos sabemos que el oxígeno es fundamental para la contracción del miocardio cardíaco. Por lo tanto, cuando se obstruye una arteria, no llega oxígeno, el músculo deja de contraerse y el bombeo de sangre al resto del organismo no se realiza de una forma adecuada. Los síntomas son básicamente el dolor precordial. La persona siente un dolor que puede ser inespecífico, porque la persona a veces no sabe cómo clasificar ese dolor. Puede ser un dolor opresivo, un dolor, la persona dice, yo siento como un peso aquí en el pecho. Este dolor se puede irradiar al maxilar inferior. Hay personas que llegan con un infarto a un hospital y presentan un dolor en el maxilar, y no presentan dolor en el precordio, y se puede confundir muchas veces. O muchas veces presenta un dolor en el cuello, o puede presentar un dolor en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, o puede ser un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago, como dicen, y la persona dice, doctor, yo tengo un dolor aquí en el epigastrio, los infartos de cara inferior, o puede ser un dolor en la espalda. Lo más importante es que una persona se quiera a sí mismo. Y si una persona, la ingesta de alcohol debe ser muy moderada. Todos sabemos que más de 5 gramos de alcohol ya son tóxicos para el organismo. Yo siempre decía una frase a mis estudiantes, decía, a veces es mejor tomarse un whiskycito hasta los 90 años que meterse una borrachera todos los fines de semana y vivir hasta los 45 años. Entonces yo creo que hay que saber moderar bien la ingesta de alcohol. Más de 5 gramos de alcohol ya son tóxicos para el organismo. ¿Qué son más de 5 gramos? Más de 3 cervezas. Entonces, hombre, si se toma 1 o 2 cervezas o se toma una copita de vino, eso está bien, pero ya la borrachera produce daño no solamente en el corazón, en el páncreas, en toda la circulación, en el cerebro. El tabaquismo, definitivamente el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que cada día coge más fuerza, que produce obstrucción de las arterias coronarias. Y no solo de las arterias, de las carótidas, de las arterias cerebrales, produce una ateromatosis y una arteriosclerosis mucho más rápida en el organismo. Salud, es momento para que el doctor Urina responda a cada una de las inquietudes de nuestros televidentes. Doctor, a veces siento un dolor en el pecho. ¿Será que esto será una voz de alerta? Señor, el dolor en el pecho es una manifestación de que algo no está andando bien y debe ser investigado. Muy comúnmente se puede encontrar cuando la persona tiene dolor en el pecho enfermedad de las arterias coronarias. El dolor del pecho también puede ser debido a otras enfermedades no menos importantes, como son el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, el espasmo esofágico, en fin, pero todo dolor en el pecho debe ser investigado. Doctor, me gusta mucho el ejercicio, yo hago ejercicio diariamente. ¿Puedo tener algún riesgo de un infarto, de una lesión al corazón por hacer tanto ejercicio? En las personas que tengan padecimientos del corazón, se recomienda que antes de hacer ejercicio sean evaluados por un personal calificado multidisciplinario, donde participe su cardiólogo o su médico tratante, y además hay un grupo de rehabilitación cardiovascular debidamente entrenado para recomendar cuál es el ejercicio apropiado. Pacientes que tengan, por ejemplo, una causa cardiovascular conocida, por ejemplo, enfermedad coronaria, y que hayan desarrollado síntomas, por ejemplo, de falla cardíaca, requieren de una especie de evaluación previa antes de comenzar a hacer un ejercicio, porque no todos los ejercicios son apropiados en igual forma para cada tipo de pacientes. Hay prácticas de ejercicio como por ejemplo la halterofilia o levantamiento de pesas que no es recomendable de pronto en pacientes cardiovasculares. El caminar, por ejemplo, es un ejercicio que sí es recomendable, montar bicicleta, nadar. Entonces, cada uno de los ejercicios, de acuerdo a la carga de cada ejercicio, es muy importante evaluar. Doctor, yo tengo unos kilitos de más.
y además soy fumador. ¿Eso afecta a mi corazón? Por supuesto, señor, por supuesto. No solamente el tabaco, el cigarrillo es de los factores de riesgo más contundentes para el desarrollo de enfermedad coronaria, sino también la obesidad. El sobrepeso y la obesidad han demostrado ya por múltiples años que sigue siendo, junto con el hábito de fumar, uno de los 2 factores de riesgo más grandes para el desarrollo de enfermedad coronaria cardiovascular. Recuerde que en su programa Salud Solo Salud y en la sección La Consulta le damos la oportunidad a los televidentes de preguntarles a los médicos invitados acerca de dudas e inquietudes que tengan sobre el tema tratado. Les informó para Salud Solo Salud Melissa Moreno. Queremos agradecer la presencia del doctor Miguel Urina Triana, médico cardiólogo en nuestro programa Salud Solo Salud. Y a ustedes televidentes queremos invitarlos para el próximo domingo, donde trataremos un tema de interés para todos ustedes en nuestro programa Salud Solo Salud. Muchas gracias a Hermiro, muchas gracias Katy. Espero pues haber podido resolver las inquietudes y las dudas, y estaré preso cuando me necesiten nuevamente. Estaré deseoso de volver a tan loable programa. Bueno, y a ustedes televidentes les recordamos que la cita es el próximo domingo a las 5 de la tarde por nuestro canal Telecaribe para pasar una tarde saludable aquí en Salud Solo Salud. Hasta pronto.